Porque creemos que una ciudadanía exigente garantiza una política eficiente, Acción Ciudadana presenta el programa Hablando de Transparencia. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas. Gracias por acompañarnos esta tarde. Estamos en Hablando de Transparencia, un espacio radial que tiene Acción Ciudadana todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por la señal de punto 105. Les saluda cordialmente Denise Eliezer y este día pues traemos otro tema más acerca de las elecciones 2024. Para comenzar, recordarles que pueden sintonizar nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, Twitter y YouTube como Acción Ciudadana y también puede hacer llegar sus mensajes de audio, de texto al WhatsApp de la radio 7181-1053. Y bueno, el día de ahora vamos a analizar los resultados de la elección presidencial y legislativa 2024 y lo vamos a hacer con Ruth López, quien es experta electoral y también una buena amiga de la casa. Bienvenida, Ruth. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Denise, ya no sé ni qué hora es. Es por el tema de las elecciones. Es por el tema de las elecciones. Muchísimas gracias por la invitación, por supuesto, aunque hablar de resultados es difícil, ¿verdad? Todavía. Porque no hay resultados. Así es, pero vamos a hablar un poquito más del tema de las elecciones. Brevemente vamos a plantear un contexto para que tengamos una idea de lo que vamos a conversar el día de ahora. Sabemos que en la elección presidencial y legislativa 2024, la ciudadanía de nuevo le dio todo el control al presidente de la República. Esta decisión tiene una serie de implicaciones para el ejercicio del poder en un sistema democrático. Implicaciones que muchas veces pueden no ser relevantes o importantes para una parte de la ciudadanía, siendo necesario analizar y hacer visibles este tipo de implicaciones. Asimismo, debe señalarse que los resultados de la elección demuestran que estamos ante un escenario inédito en la historia política moderna de nuestro país, el cual está sujeto a una múltiple cantidad de análisis desde diferentes perspectivas. Y bueno, Ruth, con los datos que se conocen hasta esta fecha, que no son muchos, podemos hablar de un nivel de asistencia más o menos de cuál. A ver, yo creo que hay varias cosas que analizar antes de hablar de la asistencia. Okay. ¿Por qué hay varias cosas que analizar? Porque esto es un proceso electoral realmente muy atípico. Muy atípico porque se presentó con, digamos, una cooptación institucional, con una concentración de poder, con muchos casos de corrupción develados, con un régimen de excepción que es una realidad en el país. Con muchas vulneraciones de derechos humanos también, pero además sin un árbitro electoral. Es decir, no llegamos a la contienda electoral, no llegamos a la jornada electoral en una condición de normalidad, digamos, sino que llegamos en una condición un poco distorsionada. Y esta distorsión es importante tenerla en cuenta porque al final sobre lo que recae es sobre el ejercicio libre del sufragio y también sobre el no tener presiones externas por parte, digamos, de instituciones públicas o funcionarios para que la ciudadanía pueda ejercer, como ya decía, de manera libre el voto. Y además vimos una jornada electoral en la que todavía no sabemos cuánta gente fue a votar, es decir, todavía es especulativo. Yo creo que quizás mañana, ya cuando se termine, a lo mejor se termina, a lo mejor no se termina la elección, de revisar la elección presidencial, pues entonces podrá saberse un poco más. Ahorita la participación no llegaría, según lo que hemos estado revisando, ni al 47%, pero como hay, o sea, no está la totalidad de las actas, todavía hay que, digamos, esperar proyecciones, etcétera. Es decir, hay que terminar esta etapa para saber cuánta ciudadanía fue a votar. Y esto es importante porque en el 2021 fue a votar el 50.25% de la población y en el 2019 fue a votar el 51.88%. Entonces, ¿se superó la participación? No se superó la participación. O se superó la participación con los salvadoreños en el exterior. Es decir, hay tantas variables que yo creo que son bien importantes de analizar para digamos, revisar también el comportamiento electoral, incluso hasta por municipio, es decir, y ahora también por sector de votación, porque yo creo que también los sectores no se comportan de la misma manera. Así que no es posible hablar de una participación alta o media o baja, porque no lo sabemos, pero sí creo que quedan sobre la mesa varios temas que debemos analizar. Eso en cuanto a la presidencial. Y cuanto a la legislativa estamos peor todavía, porque en esa introducción decías, por ejemplo, el control absoluto. Todavía no sabemos cuánto es ese control absoluto porque no hay datos sobre la Asamblea Legislativa. Creo que una de las cosas más lamentables que vimos el día de la elección es precisamente cómo se siguió haciendo campaña electoral, incluso por el mismo presidente de la República, que no es la primera vez
que lo hace, porque lo había hecho en el 2019 como candidato, llamando al voto sobre, en este caso, para los diputados, etcétera. Cuando eso vulnera el silencio electoral y todo el periodo del silencio habíamos visto lo mismo. Y después, una casa encuestadora que hace una encuesta de salida y la hace pública, cuando eso está prohibido precisamente, expresamente por nuestra regulación en el artículo 176. Entonces, como vemos, hay, digamos, varias irregularidades que podemos seguir profundizando ahora cuando hablemos sobre el tema del escrutinio y todo lo demás. Está bien. Sabemos también que existen denuncias de violaciones a los derechos humanos, ruptura con el orden democrático y hasta casos de corrupción en el actual gobierno. ¿Qué factores considera que habrán empujado a la ciudadanía a votar tal vez de la forma en que lo hicieron, por lo menos a nivel presidencial? Sí, quizás habría que ver a nivel presidencial, aunque también hay que decir que del 70% que hemos sabido, digamos, de un resultado preliminar, hoy estaba viendo en la tarde de que el 50% de las actas de ese 70% no las tiene el tribunal. Entonces, todavía es tan incierto todo esto. Pero bueno, suponiendo que eso es así, ¿no? Uh-huh. Y que yo no tengo la menor duda que el presidente de la República pues tiene un gran apoyo, yo no lo pongo en duda, pero lo cierto es que tiene mucho que ver precisamente con este sentimiento de la ciudadanía y el uso que se ha hecho del dolor de la ciudadanía por el tema de seguridad. Es decir, vimos una campaña electoral que no tenía una oferta electoral. La única oferta electoral del lado del oficialismo era simplemente, si ya no estoy, ya no hay régimen. Y yo creo que aquí quedó mucho a deber la campaña, pero lo cierto es que desde la perspectiva mediática, pues fue bastante efectiva. Ahora, lo que sí es cierto es que la ciudadanía, por supuesto, afligida, congojada por todo este dolor que han producido los pandilleros durante décadas y que además han producido no solo la muerte, violaciones, desapariciones, la migración por producto también de la extorsión y la violencia, pues definitivamente la gente ve un alivio, ¿verdad? Ve un alivio y siente de que de alguna manera pues hoy puede trasladarse de un lugar a otro, etcétera. Lo que sí es cierto es que hay otro grupo poblacional también importante. Recientemente veía yo un video que me impactó bastante de un joven vendedor que decía: yo no soy pandillero, ¿por qué me tienen que detener y tocarse un arma para requerirme un DUI o para preguntarme quién soy, ¿no? Entonces creo que también esa contraposición falsa, porque es una falsa contraposición entre seguridad y derechos, creo que en algún momento será superada. La ciudadanía es parte de estos procesos que también, de tanto dolor que ha vivido la gente en las comunidades, que bueno, ya veremos qué va pasando más adelante. Eso sí, lo que sí tenemos que señalar es que la concentración de poder y las reglas electorales que han cambiado también marcan un terreno diferente para el 2027. Claro. Es decir, esto no es al azar, ninguna reforma electoral es una reforma inocente. Todas las reformas electorales se producen para buscar un resultado determinado, y también puedo decir que cuando una institucionalidad o cuando un gobernante plantea mantenerse en el poder por más tiempo del debido, nunca es para complacer al pueblo, nunca es para darle un beneficio al pueblo, es precisamente porque quiere mantenerse en el poder. Así es, y para quienes no lo saben, ¿cómo considera que afectan estas reformas electorales o afectaron también? Vaya, veamos, por ejemplo, una de las cosas más interesantes que habrá que hacer en cuanto salga el resultado es precisamente ver cómo cuál hubiese sido el resultado con la fórmula anterior con la nueva fórmula. Es una de las cosas que estamos esperando todos los que algo hemos aprendido de esto, ¿no? Precisamente porque hay que marcar esa diferencia y se van a dar cuenta de que realmente la reforma se hizo para evitar que otros partidos accedieran a puestos públicos. No es un tema de reducción de presupuesto. No es un tema de reducción de presupuesto. A mí siempre me gusta decir y recordar que en el año 2000 habían 15.5 millones de presupuesto para la Asamblea y eran 84 diputados. Y para el año 2002 eran 84 diputados y el presupuesto era de 17.7 millones. Pero para el 2023 eran los mismos 84 diputados y el presupuesto sobrepasaba los 56 millones. Es decir, y ahora que se redujo, que se van a hacer 60 nada más, pues resulta que con esos 60
lo que han reducido para el 2024 es un millón y medio más apenas, ¿no? Entonces, esto realmente no tiene un trasfondo de para el ahorro, sino un trasfondo de control del poder. Y también lo mismo con el tema de la reducción de municipios. Y también lo mismo con la reducción de municipios, donde hay temas, bueno, el 3 de marzo vamos a ir a votar a la municipal y de Parlamento Centroamericano, y aquí será, creo que el seguimiento que hay que darle a la reducción de municipios es muy importante. Porque, en primer lugar, la readecuación de municipios se produce de manera también bien interesada, es decir, esa adecuación no ha sido así como al azar. Esto es parte de una ingeniería electoral, esto es una especialidad, y creo que pues lo que están haciendo es tratando de mantener el control de las alcaldías, ¿no? Porque también hubiese sido muy estrepitoso perder 100 alcaldías de 151 que tenían, o la mitad, o 50, ¿no? Es un número muy grande. No es lo mismo perder 3 o 4, y ahora que están concentrados, porque ahora solo son 44. Pero sí es muy relevante, porque esto lo que va a producir indefectiblemente es, uno, una alteración de las ordenanzas municipales, y aquí tenemos que recordar que hay municipios que tienen ordenanzas relevantes para la memoria histórica, para temas de género, temas de medio ambiente, y que pues con esta reconfiguración no van a sobrevivir exactamente. Y lo otro es en cuanto a las ADESCOS, que está ahí, hay un derecho muy importante que es el derecho de asociación, que también hay que tener en cuenta, y que y seguramente es un tema que va a terminar afectando a la ciudadanía. ¿Y cree que esta reestructuración de municipios puede afectar que el ciudadano o ciudadana no vaya o asista a las urnas? Mire, lo que pasa es que hay mucho desconocimiento, Denise. Es decir, la encuesta de la UCA nos está diciendo de que no hay, la gente no conoce ni siquiera el nuevo municipio al que ha sido asignado. Eso nos da la medida también de que no fue un proceso consultado, por lo tanto fue bien artificial. Y todo el fundamento es que era muy grande, es que los municipios eran muy chiquitos, es que es mucho aparato estatal, y yo puedo coincidir con muchos de estos temas, pero el punto es que cada una de estas reformas tiene que hacerse con un sustento técnico que hasta ahora no conocemos. Exacto. Entonces pareciera como que esto fue bastante antojadizo, y por lo tanto lo único que nos queda por pensar, y que además cuando uno analiza cómo fue compuesto los nuevos municipios, advierte que hay una clara concentración de poder. O sea, la intención es mantener el poder en los territorios. Si bien en las elecciones municipales siempre se ve una disminución, siempre vota menos personas. Es probable que tal vez veamos menos de lo que ordinariamente podía hacer, porque además se han dejado juntas dos elecciones que son poco atractivas para mucha ciudadanía, correcto. Es decir, la municipal y de Parlamento Centroamericano. Entonces es muy, muy probable que haya una reducción. ¿Será entonces labor del tribunal también incentivar que las personas, pues... Bueno, si el tribunal no lo incentivó hasta ahora, ni para la presidencial ni para la legislativa, menos creo que lo haga, además en medio de todo este desorden que tiene. Y el poco tiempo también. Y el poco tiempo, una campaña para la municipal. Lo cierto es que, bueno, finalmente la ciudadanía debe saber que a partir del 5 de febrero es que inició la campaña para la municipal, porque antes no era una campaña legal. Ahora ya es una campaña legal, y bueno, está un poco enturbiada por todo el proceso. Bueno, vamos a continuar hablando de elecciones y de este tema más adelante. Vamos a un corte musical. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Hablando de Transparencia, un espacio radial que tiene Acción Ciudadana todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por la señal de Punto 105. Y este día estamos haciendo un análisis de la elección presidencial y legislativa 2024, y estamos conversando con Ruth López, quien es experta electoral. Bueno, Ruth, ahora en este bloque queremos también abordar o evaluar este proceso de elecciones. En términos generales, comencemos. ¿Cómo evalúa el papel del tribunal en cuanto a la organización de la elección? ¿Fue transparente todo este proceso? Bueno, el tribunal tiene, digamos, varias aristas desde las cuales puede ser evaluado. Desde el ámbito jurisdiccional, no voy a entrar ahorita, solo me voy a dedicar al ámbito administrativo, que es en función de la gestión de la elección. Yo creo que nosotros lo que hemos tenido durante muchos años son, digamos, tribunales que hacen elecciones, ¿no? Que garanticen que la gente vota, que se tienen resultados, que hay material electoral, que se integran las juntas, etcétera. Yo creo que hay varios pasos que se van dando a lo largo del proceso.
Sin embargo, en este proceso, digamos, ya habían algunos señalamientos a partir de los simulacros, desde el simulacro del voto desde el exterior, que fue allá por diciembre, que fue el primero, se venían advirtiendo ciertos puntos de atención, y después ya con los simulacros nacionales, que pues fue más evidente. Ahora, hubo varios señalamientos por parte de distintos partidos políticos al tribunal, especialmente por el tema de credenciales. Estoy hablando previo a la jornada electoral, o sea, todavía no ha llegado a la jornada electoral. Ya vamos a hablar de eso. Ya vamos a hablar de eso. Aquí estamos hablando de nada más de esta integración de los organismos electorales temporales y además de esas credenciales que debieron haber sido entregadas a cada uno de los propuestos por los partidos políticos y que no se les entregaron. Incluso esto ha sido reconocido por el mismo informe preliminar de OEA y de otros institutos de observación electoral. Además, hemos visto, por ejemplo, ya, insisto, previamente, porque todo eso es previo en cuanto a esa organización, como también, por ejemplo, el tribunal, hay, digamos, determinados pasos que se fue saltando y que no fueron exponiendo públicamente, voy a decir algo, las actas del tribunal, es decir, las agendas del tribunal, que son parámetros además establecidos para el tribunal como institución, que además la gente tiene derecho a ese acceso a la información pública. Es un tema de transparencia. A mí me llamó mucho la atención cuando el tribunal sacó su campaña, creo que allá por diciembre decía, somos transparentes, y yo decía, bueno, pero ¿qué transparencia va a haber si, por ejemplo, las últimas agendas están publicadas a diciembre del 2021, las últimas actas que están publicadas están como a marzo del 2022, las últimas resoluciones que están publicadas son de abril del 2023, es decir, ¿de qué transparencia estamos hablando? Y además de toda la gestión de estos recursos millonarios, porque debemos recordar que al tribunal se le dieron casi 130 millones de dólares, de estos 59 para el voto desde el exterior. Y bueno, de todo esto hay que rendir cuentas, hay que dar cuentas, hay que poner todo en la web, esas contrataciones tendrían que ser públicas, etcétera. Los convenios entre las instituciones tendrían que ser públicos, no tendríamos que enterarnos, digamos, por otro tipo de publicación, cuáles fueron las responsabilidades que tuvo el tribunal, las que tuvo Cancillería, las que tuvo el RNPN, las que tuvo Migración para el voto del exterior, por ejemplo. Correcto. Es decir, esto tendría que ser con toda la transparencia posible. Pero lamentablemente eso no ha sido así. Entonces, para evaluar esa gestión administrativa, digamos, si ya lo llevamos al último punto, que es el punto del resultado, que es el que se busca en la jornada electoral, es decir, que todo esté dispuesto, pues aquí advertimos varios temas. Uno, fueron los problemas de integración de los organismos electorales temporales, particularmente de las juntas receptoras de voto, donde muchas personas que fueron capacitadas, sorteadas, que dedicaron 2 jornadas de sus fines de semana para ser capacitados, resulta que cuando llegaron ya otros habían ocupado sus puestos, sin que sepamos quiénes son estas personas, si estuvieron debidamente capacitadas. ¿Quién las autorizó? ¿Quién les autorizó? Exactamente. Y además todo eso tiene que haber sido autorizado por una estructura del tribunal. Claro. Número 1. Número 2, lo que esto trae para la capacitación, porque si son personas que no fueron capacitadas, por ejemplo, eso tiene una repercusión en el final del proceso. Siempre es así. Pero además tenemos que sumar que durante la jornada hubo algunos casos que fueron registrados. Yo creo que es un tema que el registro electoral, el Tribunal Supremo Electoral tendrá que verificar a partir de algunos cambios de centros de votación que se sucedieron con algunas personas. Es decir, yo no podría decir que es un fenómeno sistemático, pero sí podría señalar de que hay personas que estuvieron toda la vida asignadas a un centro de votación y de pronto aparecieron en otro centro de votación. Y eso, digamos, es irregular, porque si la persona no ha hecho ningún cambio, pues entonces tendría que aparecer en el mismo lugar. Exacto. Eso por un lado. Y por el otro, personas que tenían su DUI por primera vez, que fueron asignados a centros de votación lejanos a su vivienda. Y esto es un tema muy, muy delicado, porque desafortunadamente ahora, con la reestructuración de los municipios, un municipio ya no solo es el pedacito, sino que además es una extensión más grande. Correcto. Por lo tanto, si no se tuvo en cuenta eso, por ejemplo, distorsiona. Hubo personas que, por ejemplo, en casos de organismos electorales temporales, estaban asignados inicialmente a mexicanos y aparecieron en Ayutuxtepeque. O sea, son de esas cosas que no debían haber pasado. Pero si seguimos sumando en la jornada
También vimos algunas limitaciones a la prensa desafortunadas, porque creo que no hay por qué limitar el ejercicio de la prensa. El mismo, la página 15, el instructivo de la Junta Receptora de Votos, dice que la prensa puede estar antes, durante y después de la jornada electoral, de la instalación. Y cuando ya llegamos al final, pues entonces ahí viene el desastre completo. Y aquí varios temas, porque yo creo que hay que analizar despacio este fenómeno. Ok, y esa es la siguiente pregunta. En términos más específicos, ¿cómo evalúa lo que sucedió con el proceso de transmisión y procesamiento de las actas, así como la divulgación de los resultados? Transmisión, procesamiento y divulgación, y le voy a añadir un paso previo, que es la elaboración del acta. Correcto. Ajá, sí. Porque todavía ahí tenemos un paso previo. Bueno, en primer lugar, desde que se llevó el equipo, algunos lugares llegó el equipo tarde, y cuando un equipo llega tarde, pues ya empieza la instalación tarde, eso atrasa, etc. Número uno, porque además no permite ver con tiempo si hay algo que está mal, si hay algo que, digamos, que falla. Especialmente porque el simulacro había sido la semana anterior y la semana anterior a esa, es decir, 15 días y una semana antes de la elección. Y es muy difícil en tan corto tiempo también evaluar todas estas dificultades que puedan y solventar las dificultades que puedan haber. De ahí que llama la atención, por ejemplo, cómo dentro de esa preparación del paquete hubo cosas que no iban, es decir, aquí hay un problema logístico de la preparación del paquete. No iba, según hemos sabido y se ha documentado, las actas, el papel para las actas. Y cuando digo el papel para las actas es porque eso tiene una trascendencia importante. El acta es el documento con el cual la Junta Receptora de Votos deja plasmado su actuación de calificación de votos y además es la base para hacer un escrutinio final, porque eso es el escrutinio preliminar. Entonces, cuando no hay acta, ¿contra qué usted va a contrastar si no tiene acta? Correcto. Y además, ¿cómo usted sabe qué fue lo que registró la Junta Receptora? Yo tengo una gran preocupación porque la gente se quedó hasta las 2, 3 de la mañana, hicieron su acta en papel, hoy se va a volver a contar, pero hay que respetar la integración que tuvo esa mesa, por ejemplo, para hacerles el pago. Porque esas personas estuvieron hasta las 4 de la mañana y no es que solo voy a agarrar el papel y esto ya no sirve. Ahí hubo personas que se mantuvieron toda la noche hasta la madrugada y esas personas hay que pagarles. Claro. Entonces hay que rescatar de esas actas, de lo que haya quedado, más allá de que se vuelva a hacer el escrutinio, hay que rescatar el nombre de esas personas para tener el cuidado debido de que se les haga el pago correspondiente. Eso es un tema. Lo otro es que, bueno, faltaban, como ya decía, el papel. Pero además, después resulta que los módem, unos transmitían y otros no transmitían. Pero además, algunas máquinas no iban en el mejor estado. Y estas son máquinas nuevas. Es decir, estamos hablando de máquinas que fueron estrenadas en el 2021. Y estamos en el 2024. Es decir, solo se usaron un día para una elección. Y digamos que 2 días más para los simulacros que pudieron haber habido. Entonces, ¿cómo es posible que haya equipo deteriorado de esa manera y que no se haya podido detectar en esa evaluación de calidad? Entonces, ahí hay un problema de experiencia, hay un problema también de seguimiento por parte de los magistrados, porque lo menos que tienen que pedir es un reporte. Dígame cuánto equipo está arruinado, dígame cómo se va a hacer, cuánto se va a... O sea, no sé, ¿no? Pero me parece que es un tema mínimo de cuidado. Pero además de esto, además de los problemas logísticos, de lo que hizo falta, digamos, en ese paquete tecnológico, advertimos también que ya cuando se trata de instalar todo, que ya se empiezan a meter los datos al sistema, pues el sistema no transmite. Y entonces ahí viene otro problema, ¿no? Ya primero en el procesamiento mismo, porque en unos casos se duplicaba la cantidad de votos. O sea, hay un problema de diseño del software. Evidentemente, porque eso es un problema de diseño del software. No es un tema de cómo las personas de la mesa exactamente, de cómo se registra. No, es un problema del diseño del software y de cómo fue cargado ese software en esas máquinas, ¿no? Pero después de eso tenemos el problema de la transmisión de aquella acta cargada. Perdón, primero de la impresión, porque había un problema con la impresión de las actas, porque no habían unos códigos, es toda una novela, es decir, todo el sistema, todo el proceso falló.
A veces, lo que ocurrió, por ejemplo, en el año 2015, no sé si lo recuerdan, Denise, que hubo un problema con la divulgación, que fue la última etapa, pero en la transmisión todas las actas estaban puestas, pues se podía verificar, precisamente por eso es que la gente pudo identificar que había problemas en la divulgación. Aquí no, todo tenía problemas. Entonces creo que fue muy desafortunado. Lamentablemente creo que uno de los grandes dificultades y retos que el tribunal no superó fue dar respuestas a tiempo, fue muy tardío, especialmente cuando esto genera en medio de un resultado electoral zozobra. Y especialmente cuando has tenido un candidato, una fuerza política y una casa encuestadora diciendo estos son los resultados. Es decir, yo creo que ahí, no sé si el tribunal, no quisiera pensar así, pero no sé si es que lo dejó pasar simplemente por alguna indicación política, yo esperaría que no, pero realmente fue bastante deficiente en esa respuesta rápida que se requería. Ruth, con respecto a lo que usted mencionaba de todo este tema del sistema y demás, no puede adjudicarse este problema a un tema de presupuesto, porque no había presupuesto. De ninguna manera, así es. Así es, no, de presupuesto no es. Y tampoco se le puede adjudicar incluso a la capacitación de la mesa. Yo creo que la mesa hubo un problema con la capacitación de la tecnología, porque además la mesa estaba preparada para utilizar el dispositivo, pero no estuvo preparada para contar los votos. Okay. O sea, y creo que en el caso de los votos cruzados, eso siempre representa un desafío, porque yo recuerdo cuando se hizo la primera vez el voto cruzado con aquellas cuentamarcas, ¿se acuerdan? O sea, que se iban haciendo palitos precisamente porque es un proceso complejo. Y el aporte a la tecnología es perfecto, pero cuando la tecnología funciona, cuando la tecnología no funciona, pasa este desastre. Exacto. Pero además la falta de contingencia de poner un acta de papel adentro, es decir, de poner un documento adentro que permitiera llenarlo a mano, ¿verdad? Sí, y después se podía, digamos, haber escaneado, después haber transmitido, etcétera. Un plan B, exactamente. Y creo que ese es de los grandes, digamos, fallos del tribunal. Yo no sé cómo no se pudo prever una situación así, ¿no? Ok, bueno, vamos a ir a una breve pausa musical, pero ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Hablando de Transparencia y estamos platicando acerca, o más bien haciendo un análisis de la elección presidencial y legislativa 2024. Y estamos hablando con Ruth López, quien es experta electoral. Bueno, Ruth, ya mencionábamos un poco o evaluábamos todo este proceso de la jornada del pasado domingo. Ahora bien, sobre el voto en el exterior, ¿cómo evalúa estas elecciones 2024? Bueno, a ver, el voto en el exterior es un tema que yo no pongo en cuestión el derecho de ninguna manera de los salvadoreños residentes en el exterior. Yo viví muchos años, 26 años viví fuera del país, y yo creo que es un derecho que tienen todos los salvadoreños independientemente del lugar en el que estén. Sin embargo, lo que esto no puede reñir es con la calidad del proceso electoral. Es decir, yo creo que son dos cosas diferentes y además con la integridad del proceso electoral. De ninguna manera se puede poner en cuestión el respeto de la voluntad popular, pero además el ejercicio libre del sufragio, que ya vimos que tiene varios condicionamientos, y esto sí creo que es un tema preocupante. A ver, recordemos que el voto en el exterior tenía dos modalidades, una modalidad virtual, totalmente virtual, remota, que es por internet, y una modalidad presencial. La modalidad virtual por internet empezó el 6 de enero, estaban habilitados para votar 741.094 electores, votaron un poco más de 209.000, si mal no recuerdo en este momento, y en la modalidad presencial estaban habilitados para votar los 5.473.305, y alguien me puede decir, mire, usted se ha equivocado, eso no es posible. Entonces yo le puedo decir que sí es posible, porque lo que ocurrió es que se cargó todo el padrón electoral del país, los que votamos aquí, se cargaron en el exterior. ¿Por qué ocurría esto? Por un mal diseño de la ley que le impedía al tribunal hacer todo un proceso de empadronamiento, es decir, saber quiénes son los que tenían interés para votar.
¿Y qué pasa cuando esto ocurre así? Bueno, simplemente que usted no sabe quiénes son los invitados a su fiesta. A mí me gusta utilizar siempre el ejemplo de la fiesta de Rubí, aquella quinceañera que hizo su invitación a los 15 años de manera pública y que le llegó una cantidad de gente no esperada, precisamente porque uno tiene que planificar. ¿Por qué es importante esto? Imagínense, no es lo mismo que nosotros en esta cabina, por ejemplo, pongamos a una junta receptora de votos, porque creemos que pueden venir 100 personas. Y 100 personas, digamos, en esta cabina durante todo el día se puede manejar. Pero ¿y qué pasa cuando tenemos en esta cabina y tenemos una fila allá afuera de 1000 personas? O sea, no es manejable. Eso fue lo que le pasó al tribunal en varios lugares. Y claro, pasó, insisto, por el diseño de la ley, pero además por la incapacidad del tribunal siquiera de generar propuestas y llevarlas a la Asamblea Legislativa. Aunque el tribunal no tiene iniciativa de ley, yo estoy segura que más de algún diputado le hubiese ayudado, porque es un tema racional. ¿Qué pasó con esto? Se insistió desde que se aprobó la ley allá por el 22 de noviembre del 2022, o de octubre, y después fue publicado en noviembre. Se insistió en esta dificultad, pero fueron oídos sordos, tanto el Tribunal Supremo Electoral como la Asamblea Legislativa, y no se hicieron reformas. Resulta entonces que hubo un problema. Además, creo que hubo un proceso de privatización del proceso, donde todo estuvo a cargo de una empresa extranjera. Y esto es un tema de la elección donde se debe respetar, custodiar, velar por los votos de la ciudadanía. Por lo tanto, descansar, una cosa es auxiliarse de una empresa para que me brinde un servicio y otra cosa es entregar el proceso a una empresa. Y por otro lado, creo que el tribunal no asumió su rol, porque lo que vimos es que Cancillería fue quien asumió precisamente, y lo vimos en audio, es decir, cosas tan alarmantes. Yo le invito a la ciudadanía a que se informe, a que oiga estos audios. A mí me impactó mucho, son 3 horas en una grabación, pero que es muy reveladora de cómo funcionó el tema en el exterior. Esto lo publicó Focus. Entonces creo que es bien importante, porque además revela, digamos, la intencionalidad alrededor del voto desde el exterior, del control, etcétera, de los centros. Entonces, ¿qué pasa? Un tribunal ausente, un tribunal falto de autoridad, y por supuesto creo que definitivamente no logró controlar el proceso electoral en el exterior. Ahora, falta ver todavía este cierre de justamente cuántos votaron. Sí. Las actas del exterior entiendo que no están, porque ya a estas alturas, por ejemplo, las actas tenían que haberse cerrado, tenían que haberse enviado, el acta original. No hay en el instructivo que si el acta va a ser virtual, o sea, no, eso no está, pero eso es un tema que todavía no tenemos. Pero bueno, otra cosa que hay que evaluar en el proceso electoral, que ya es un tema más de análisis de datos, es cómo se comportó la proporción de votos en el exterior del territorio nacional. Y otro elemento que hay que evaluar es precisamente, como decía el informe de la OEA, una auditoría forense, que es tan necesario porque hay problemas en la transmisión, hay problemas en la ejecución del sufragio, y por lo tanto, creo, desde el exterior, y por lo tanto, la responsabilidad, es decir, mire, si aquí lo que se necesita son resultados certeros, es como decía la canción, pero ¿qué necesidad hay de todo esto si no hay, digamos, una contradicción, o si realmente no existe una falta de reconocimiento al apoyo, digamos, de una fuerza política? No hay ninguna necesidad de esto. Entonces creo que es un punto que me parece que tendrá que evaluarse además para futuros procesos electorales, y en este contexto electoral yo creo que para que las cosas queden como súper claras, debiera realizarse una auditoría forense. También otro de los elementos, Ruth, en todo el tema del voto en el exterior, es que los partidos políticos no tenían observación afuera. Esa es la otra, es decir, el tema de la integración de los organismos electorales estuvo a cargo de Cancillería, es decir, es una institución del Ejecutivo. Uno de los grandes temas siempre cuando se va a instalar una
un proceso electoral presencial, y eso pasa en todas partes, es cómo se integran esos organismos electorales temporales, precisamente para que no exista una fuerza política que predomine. Y es que nuestra Constitución, en el artículo 209, dice que no puede predominar una fuerza política en una junta receptora de votos. Y además debe haber vigilancia, porque eso es un derecho constitucional de los partidos políticos. Sin embargo, todo esto desafortunadamente estuvo distorsionado, e insisto, porque esto no descansó sobre el tribunal, descansó sobre una empresa. Y conocimos una semana antes del proceso electoral que habían viajes que se habían viajado, magistrados, etcétera, y también capacitadores, que yo creo que está bien la capacitación, pero es bien interesante cómo una capacitación de un proceso virtual se tiene que hacer de una manera presencial, es decir, no es como que muy, sí, digamos, que corresponda, ¿no? Exactamente. Así que sí, yo creo que también el tribunal en ese sentido nos quedó a deber. Así es. Bueno, y sabemos que esa tiene que ser una de las lecciones para las próximas elecciones, para el siguiente proceso electoral que tengamos, que también los partidos políticos pues tienen que tener ese derecho a ser vigilantes de estos procesos. Es exactamente, pero el problema es cómo se ejecuta eso cuando uno no tiene una institucionalidad independiente, una institucionalidad que haga valer justamente ese equilibrio en la contienda, y es precisamente lo que señalábamos en el primer bloque, de que no tuvimos un árbitro electoral. Entonces, si no hay un árbitro electoral, todas estas cosas no pasan, que es lo que ha ocurrido ahora, ¿no? Así es. Bueno, vamos a hacer una breve pausa musical, pero ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Hablando de Transparencia y estamos haciendo un análisis de la elección presidencial y legislativa 2024 con Ruth López, quien es experta electoral. Bueno, Ruth, ya en este último bloque queremos hablar de lo que está sucediendo actualmente. A ver. Para conocimiento de los ciudadanos, en este momento se va a desarrollar el escrutinio definitivo. ¿En qué consiste este escrutinio y qué podemos esperar de este proceso que se va a realizar? 48 horas después de que termina una elección, se debe instalar el escrutinio final o escrutinio definitivo. Porque lo que hacen las mesas, las juntas receptoras de votos, es un escrutinio preliminar. Sí. Y con las actas que se producen en las juntas receptoras, entonces a partir de ahí es que se va cotejando el acta que tiene el tribunal, el acta original, con el acta transmitida, y se va validando. Pero en este caso, digamos, van a pasar varias cosas diferentes, sí, porque de ese tipo de actas solo hay el 70% de la presidencial. Se tienen que abrir cajas y contar voto a voto el 30% de la presidencial, pero además se tiene que abrir cajas y contar voto a voto de toda la elección legislativa. Entonces, el escrutinio final viene a ser la última parte de un proceso electoral, donde después de esto solo falta un recurso, el recurso de nulidad de escrutinio definitivo. Y posteriormente ya solo entregan la entrega de credenciales, y ya que cada uno de los funcionarios asuma el 1 de mayo, alcaldes y asamblea legislativa, y por el otro lado el 1 de junio, el presidente de la República. Entonces, en esta parte es importante porque es, digamos, ya el tribunal organiza esta gestión que termina de consolidar toda la información. Por eso a partir de esto es que vamos a conocer, ya que no se pudo conocer antes porque no hubo transmisión y todas las irregularidades que hablamos, se va a conocer cuántas personas participaron, quiénes son, digamos, las fuerzas políticas que van a tener representación legislativa, etcétera. De entrada, hay cosas que yo creo que llaman mucho la atención de este proceso, como se va a abrir voto a voto, se va a contar voto a voto y se van a abrir todas las cajas, los paquetes electorales de la elección legislativa, pues han hablado de que se van a instalar más de 300 mesas. Esto es digamos, una gran operación. Ya en el 2015, no sé si recuerda cuando se instaló unas mesas de recuento, porque lo pidió así la Sala de lo Constitucional en el 2015, y solo era de San Salvador, si mal no recuerda, ¿verdad? Hoy estamos hablando de todo el territorio nacional. Entonces hay que ver, por ejemplo, cuánto va a tardar cada escrutinio en cada mesa. Por lo menos estamos hablando de 1:30, 2 horas, porque ahí usted tiene que ir sacando papeleta por papeleta para ir validando cada uno de esos votos, introduciéndolos para saber si era un voto entero, si era un voto cruzado, quiénes eran las marcas de preferencia, etc.
Y eso es lo que justamente va a ocurrir a partir de que termine lo de la presidencial, pero la presidencial ahorita todavía están contando el 70% que estaban en acta. Todavía falta abrir las cajas del otro 30%. Si eso terminará hoy o no, no lo sabemos. Si eso va a seguir mañana, tampoco lo sabemos. Eso, digamos, es un ritmo que no tengo en este momento la información. Lo cierto es que, bueno, yo de hecho me ofrecí de voluntaria en redes sociales para que cualquier partido político que quisiera acreditarme, con mucho gusto voy a apoyarles, porque creo que es el deber de todas y de todos en estos momentos, más allá de las irregularidades que hemos comentado y que creo que muchos estamos conscientes de esto, pues también defender el sufragio de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que emitieron su voto el 4 de febrero. No se vale de ninguna manera que sin fuerzas políticas cada uno arregle el acta y arregle los votos como quiera. O sea, ya bastante creo que ha pasado, sí. Y por lo tanto también creo que es momento de defender, independientemente del partido que sea, pues de defender los votos de la gente tal y como los emitió. Entonces, eso es una situación. Lo otro es que, bueno, también los partidos políticos tendrán que hacer sus evaluaciones, eso es un tema que corresponde a los partidos, sus evaluaciones de si van a interponer recursos o no, especialmente porque la institucionalidad está cooptada. Es mentira que el Tribunal Supremo Electoral va a reconocer si con que no pudo ponerle un freno a la campaña ilegal, menos va, a retroceder y hacer valer el derecho de los partidos de alguna manera. Entonces creo que es un tema que también hay que analizar, y lo que sí es cierto es que esta quedó como una de las elecciones más cuestionadas, sí, en el proceso de su proceso electoral. Que no recuerdo otra elección después de los acuerdos de paz que haya tenido tantos fallos y que además haya quedado precisamente en cuestión. Se haya ensuciado tanto, la elección a partir de los fallos, no solo los del día de la elección, sino los que hemos visto previamente, que van desde una candidatura inconstitucional, que es una oferta contaminada, hasta todo este tema de la campaña, el tema del financiamiento de la política, que ustedes tanto seguimiento le han dado. Sí, Ruth, también existe, a partir de todas estas irregularidades que se han dado ahorita en el escrutinio y demás, que algunos partidos políticos han señalado el tema de la nulidad de las elecciones. ¿Considera usted que todavía están a tiempo? Sí. Porque la ley ya dice que esto tiene que suceder 24 horas después. Así es. Yo ponía hoy un hilo, explicaba precisamente el tema del fraude electoral, porque una de las causales para interponer un recurso de nulidad de elección, que es diferente al de nulidad de escrutinio definitivo, que todavía no se ha habilitado porque no ha terminado el escrutinio definitivo, es precisamente cuando hay fraude que haya alterado los resultados. Y yo hacía un recuento de todos los elementos, y de por qué una elección puede ser considerada fraudulenta según los mismos criterios. Esto no me lo estoy inventando yo, sino los criterios que el tribunal ha establecido en otras resoluciones, en otros procesos. Y ahí yo iba haciendo, un checklist, ¿no? de ciertos elementos. Y definitivamente es una elección con mucha irregularidad y que podemos afirmar de que hubo una vulneración de la voluntad popular. Por tanto, es importante, más allá de estas condiciones previas y que todos conocíamos y que se denunciaron desde el inicio, pues entonces ir a defender estos votos independientemente de quién sean y a quién hayan sido asignados. Ahora, el problema es que la nulidad de elección es un recurso electoral que solo se puede presentar durante las primeras 24 horas después de haber culminado la elección. Es decir, es un plazo que terminó a las 5 de la tarde el día 5 de febrero. ¿Qué recurso queda? Bueno, queda un recurso de nulidad de escrutinio definitivo que se abre después de publicados los resultados del escrutinio definitivo, para eso falta. Y tienen los partidos políticos 3 días para presentar su recurso. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre. Son elecciones diferentes, son escrutinios definitivos diferentes, o sea, uno corresponde a una elección presidencial, el otro corresponde a una elección legislativa. Urge sacar los resultados, es necesario sacar los resultados para saber, por ejemplo, cuál es la fuerza política cuáles son las fuerzas políticas que van a tener representación legislativa. Yo creo que no es, definitivamente estoy convencida que no son los 2 diputados que dijo el presidente de la República. Eso sería una derrota para él, igual que es una derrota, por ejemplo, que no se cancelen los partidos políticos Arena y FMLN, que tanto fue anunciado y que, dijo que lo iba a conseguir, etcétera. Y creo que al final la ciudadanía dijo no, ¿verdad?
ahí que estén, y hubo gente que los apoyó. Y creo que eso es un tema válido del pluralismo, cada uno decide como quiera el ejercicio de su voto. Y son temas que hay que verificar, por ejemplo, cuántos partidos políticos van a ser cancelados a partir de este resultado, que depende única y exclusivamente de la elección legislativa. Aquí la presidencial no tiene nada que ver, sino solo la legislativa. Entonces hay que analizar, ¿no?, que también qué es lo que se nos espera. Y también por el hecho de que estamos próximos a otro evento electoral, estamos a menos de un mes y pues tienen que correr estas mesas con este conteo. Y sí, me llamó mucho la atención, por ejemplo, cómo el tribunal al principio dijo, cuando llegó el fiscal al tribunal, que iba a investigar y todo el tema del exterior, ¿verdad? Porque se habían cerrado los centros de votación y todavía habían personas afuera y bueno, el tribunal echó la culpa a la empresa, a los propietarios de los inmuebles, en fin. Pero lo cierto es que llamó mucho la atención que después el tribunal hiciera para atrás, dijeran, ya no vamos a hacer en esos 3 lugares y evidentemente es porque mientras la elección no se cierra, todavía la posibilidad de presentar el recurso de escrutinio, la nulidad la nulidad de elección está abierta. Uh-huh. Y creo que se apresuraron bastante, ¿no?, en decir, no, mire, ¿sabe qué? Ya, esto, sana, ¿no? Ya no lo vamos a hacer, justamente por eso. Ok, ya nos queda poco tiempo, Ruth, pero quisiéramos consultar, aunque la actual conformación del Tribunal Supremo Electoral concluye su periodo este año y con los resultados de las elecciones, ¿qué podríamos esperar de la nueva autoridad electoral? ¿Sí se elige de la forma como actualmente se elige? Eso iba a ser la acotación. Uh-huh. Precisamente, yo creo, miren, aunque ya una reforma constitucional no es posible y por lo tanto tendría que elegirse un nuevo Tribunal Supremo Electoral bajo las condiciones que están establecidas en la Constitución de la República, el artículo 208, pues lo que correspondería sería que las 3 fuerzas políticas con más votos en la elección presidencial propongan y que propusiera por el otro lado la Corte Suprema de Justicia a 2 magistraturas. ¿Qué va a pasar? Imagínense, eso depende mucho de las mayorías que existan en la Asamblea Legislativa, ¿no? Eso depende de cómo se conforme, pero yo creo, no me extrañaría que además toda esta generación de incomodidad y además de señalamientos que tiene el tribunal reales, también sea utilizado de manera, digamos, muy consciente para proponer una reforma del tribunal. Yo creo que por ahí va también el asunto, es decir, siempre se hace un uso oportunista de estas situaciones y bueno, así pasó con la Sala de lo Constitucional, así pasó con la institución de jueces, así pasó con distintos órganos y entonces no dudaría de que quieran promover una reforma a partir de esto. Ahora, que el tribunal haya fallado no significa que el diseño del tribunal esté mal. Lo que significa es que las personas que están ahí no saben. Ok. Bueno, muchísimas gracias, Ruth, por habernos acompañado este día y por habernos aclarado un par de dudas que todavía tenemos de todo este proceso electoral. Muchísimas gracias. Es un placer siempre estar con ustedes con Acción Ciudadana. Bueno, muchas gracias y gracias también a quienes nos escucharon. Nos volvemos a escuchar el próximo jueves de 4 a 5 de la tarde en Hablando de Transparencia. Acción Ciudadana agradece su sintonía al programa Hablando de Transparencia. Le invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para conocer un poco más del trabajo que realizamos.